Love and Life es un punto de partida y de inflexión en la historia pre-debut de Luna. Love and Life es una canción acerca del comienzo, pero tiene una pequeña trampa que nos podría nombrar como puede ser el final. Y créanme, se entiende mucho mejor con la ayuda especial en el music video You and Me Together. ¿No viste You and Me Together? Entonces no pasa nada, apretala ahí que nosotros te esperamos. ¿Ya lo viste? Bueno, ahora vamos a comenzar. Love and Life es la canción debut del primer tercio de La Chica del Mes. Desde la primer toma nos muestra el punto de partida del camino de Luna. Porque ya se terminaron las presentaciones y llegó el momento de comenzar. Pero no aparecen las primeras 4 integrantes. Ah, una de las 4 no está. La edad de Yoshi no permitía que ella pudiera promover una canción y mucho menos participar de una subunidad. Pobre Yoshi. Por esa razón la BBC recurrió a una alianza internacional con una superpotencia para luchar contra los críticos de siempre. En Luna un tercio aparece nuestra china milenaria conocida como Vivi, versión pelo rosa, como Goku Super Saiyajin. Love and Life fue un éxito de crítica y público, por eso llegó al top 10 de los charts. Hasta la Lola del pasado reaccionó al video, así que puedes pasar a verlo ahí, pero no te lo recomendamos. Puntos a tener en cuenta para analizar el music video. El video transcurre en el colegio de Luna, ya que recordamos la teoría Cookie de que es un otaku loco el que creó Luna y piensa que todo es en realidad un anime. Luna un tercio es un equipo de postas. Todos los que corren solos, pero sin embargo el ganador es el equipo, así como pasa en Luna. Todas las integrantes van debutando solas, pero sin embargo el éxito es grupal. El video está lleno de carteles que dicen manténgase lejos. El personaje de Vivi es Rei Ayanami. ¿Qué dijimos del otaku loco? Lo más sutil que tienen que tener en cuenta es que todo ocurre en un futuro cercano. Veamos un poco la letra. Consideramos que solo hay 2 formas de ver Love and Life, como poser y como fan. El poser ve un video cliché sobre un robotito que quiere ir al colegio con sus compañeros. Así que al final el robotito se escapa y corre por todo China hasta que se queda sin pilas como el conejo rosa de Energizer, las pilas que nos fallaron la última vez que grabamos. El poser piensa que como Vivi tiene el pelo rosa, todo va a volver a la normalidad y se va a dormir esperando tranquilamente el comeback de un nuevo grupo. Mientras que el stan de Luna no puede dormir tranquilo porque sabe que hay una nueva teoría en este video que tiene que completarse. Y ahí es donde surge el music video de You and Me Together, presentado solo una semana después del video de Love and Life. You and Me Together solo fue visto por una de cada 10 personas que vieron Love and Life. Y ya al contrario de lo que dice Wikipedia, este video no es un backstage, sino que son en realidad todas esas partes que completan la historia de Love and Life. El mejor ejemplo en el music video se puede ver cuando nuestra robotito se desconecta, pero en You and Me Together Jin la vuelve a conectar. O sea que Jin, como la veterana del grupo, la está cuidando. Cuando en Love and Life Vivi hace un tiro perfecto al aro, en You and Me Together podemos ver que ella en realidad estaba practicando y que las otras integrantes de Luna le estaban enseñando. Le enseñaban a la nueva integrante cómo estar en Luna. Y de la misma forma, cuando las demás integrantes están cansadas, se duermen sobre Vivi para sentirse tranquilas. Cuando vemos los 2 videos juntos, el rompecabezas de Luna un tercio tiene otra forma. Veamos la letra de You and Me Together. Podemos tomar las letras de Love and Life y You and Me Together como un cuento. En el primero, Luna te dice que ya está listo para encontrarte, que ya se presentaron y que es el momento de la primera reunión. Y luego Vivi sale corriendo a buscarte, para finalmente encontrarte en You and Me Together, donde te va a dar el primer beso. Recuerden que en esta práctica está por todos lados el cartel que dice manténgase lejos, para que todavía no se acerquen los curiosos ni los fanáticos. Aquí finalmente se larga la carrera. Las chicas empiezan a pasar la posta hasta llegar a Vivi, y ella no se escapa del colegio. Simplemente llegó su momento de abandonar la pista de práctica y salir al mundo. Ella aprendió, ya no es un robot trainee y sale corriendo al mundo. BBC tuiteó:
Ella corrió hasta que su corazón empezó a palpitar. Corrió hasta que te encontró y te dio el primer beso. Porque en definitiva, toda la etapa de Luna 1/3 se trata de eso. En que Luna te conozca y vos conozcas a Luna. Porque cuando al fin estuviste con ellas en ese primer debut, en ese punto de partida, y las aceptaste, ellas sintieron en su corazón esa alegría como si les hubieras dado su primer beso. ¿Y el robot? ¿Y el ojo loco? ¿Y el futuro? ¡Raguá! Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y darle manita arriba al video si te gustó. Tampoco olvides compartirlos con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!